no en fuentes normativas, ¿sí? Sino más bien en acciones, en recopilar experiencia, en prever cuáles son las actividades. Y de verdad, este curso me ha llevado a pensar muchas cosas interesantes dentro del ejercicio público y del ejercicio estatal, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Puesto que hoy vamos a hablar un poco de las acciones administrativas, ahora voy a compartir mi diapositiva del día de hoy, ¿sí? Para ya seguir con nuestra sesión, ¿sí? Muy bien, listo, estimados amigos. Hablemos un poco y para nuestra tercera clase hemos tratado, o le hemos llamado de la siguiente forma: acciones administrativas y políticas para los 100 primeros días de gestión. Porque es importante, yo creo que acá es hablar de las acciones administrativas y de las acciones políticas. Porque hablar de acciones, estimados doctores y doctoras, ¿sí? Tiene una connotación bastante interesante, porque le estamos buscando una forma material. Pero antes de buscar una forma material, tenemos que buscar una forma jurídica. Claro, eso en lo administrativo, ¿no? Porque no se olviden que para las acciones administrativas va a haber un principio de primacía normativa o de primacía de la legalidad. Y yo creo que en algún momento, seas abogado o no, esto es importante que lo grabemos, porque esto no va a funcionar y esto va a ser un eje principal, el principio de legalidad dentro del ejercicio público, entender su naturaleza y entender su connotación. Puesto que hablar del principio de legalidad es hablar primero del, de la capacidad, de la delegación y de las facultades que te otorga la ley. Porque cuando hablamos de la ley, si bien nos referimos a esas normas con rango de ley emitidos por el Congreso, o a veces por decretos de emergencia, o a veces por decretos supremos, pero también es hablar de todo el marco normativo y de la connotación normativa que existe en el Estado. Ahora, hay algo interesante acá, porque el principio de legalidad en el Estado, a diferencia del sector público, te dice, solo está permitido aquello que te permite la ley hacer, o aquello que te permite hacer la norma. En otras palabras, tú como administración o como actor o como ejecutor, ¿no? De la actuación o de la actividad estatal, tienes que considerar eso, que solo puedes realizar aquello que la ley te permite, ¿sí? Mientras que en lo privado, ¿cómo es? ¿Se recuerdan o no? En lo privado, ¿cómo es? En lo privado es, solo se puede hacer, perdón, tú puedes hacer todo aquello que la ley no te prohíba. Eso es la condición en lo privado, ¿sí? Muy bien, listo. Ahora seguimos. Eh, por otra parte, hablar de política es hablar, si bien de actuaciones gubernamentales, pero creo, como decíamos en la clase pasada también, no solamente lo político está en relación a la atención de las necesidades y del interés público. Por ende, la actividad política no va a tener un método lineal, sino que es más bien es versátil porque se va a adecuar al ciudadano. Claro, o sea, la política de gobierno, en la buena regla, debería empezar por atención a las necesidades, al clamor, a las necesidades o a las actividades sociales. Muy bien. Y en el Estado existen funciones. Pregunta, pregunta. ¿Cuántas funciones existen en el Estado? ¿No? Sobre todo mis amigos y mis colegas, los abogados, me dirán pues de memoria, ¿no? Y eso está en relación a la famosa teoría de separación de poderes, aunque en la actualidad hablamos, ¿no? De la separación de funciones. Muy bien, ¿cómo está delimitado esto? A ver,
¿Quién me puede decir cuántas funciones existen en el Estado? Vamos enumerando. ¿Qué funciones existen en el Estado? ¿Nadie de los 319 que están acá? Yo creo que sí, ¿ah? A ver, un minuto, creo, 20 segundos. Lente. Función de policía. No, la función de policía más bien está ya en relación o es parte de la función administrativa. Ah, excelente. Función legislativa, función ejecutiva. Ya falta una, falta una. La función ejecutiva es la famosa función gubernativa. ¿Sí? Claro. Ya, hay cuatro funciones. ¿Cuáles son esas cuatro funciones? Porque de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De la función administrativa, de las acciones administrativas aplicables y que son desarrolladas por las entidades municipales, por las entidades regionales. Entonces son cuatro: legislativa, ejecutiva o gubernativa, también se llama, jurisdiccional o judicial, y administrativa. El término correcto es jurisdiccional, ¿sí? Porque no se olviden que lo jurisdiccional no solamente lo tiene el judicial, sino que también lo tienen los arbitrajes, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces vayamos analizando este punto. ¿Cuáles son las funciones que realizan las entidades municipales? Y también vamos a hablar un poco de las entidades regionales. Yo sé que la estructura municipal es más amplia, porque hay 1.600 municipalidades, pero la función municipal, vayamos analizando. Primero, buenas noches con todos. Listo. Primero, función gubernativa. Las municipalidades, vamos a empezar a dialogar y esto que sea un diálogo entre ustedes y quien dirige. La función gubernativa, es decir, esa actuación realizado por, por la administración pública, sobre todo por el poder ejecutivo, por el presidente, es decir, tomar decisiones a nivel general y que atiendan el interés general, actos de gobierno, entre otros, puede ser ejercida por los gobiernos municipales, ¿sí o no? O sea, ¿hay función gubernativa en los gobiernos municipales? Pregunta. ¿Los gobiernos municipales pueden tomar decisiones de gobierno o solamente es una función específica del presidente y de sus ministros, ¿no? No, me dicen por allá, si se puede, sí, hasta en inglés me lo dicen. Claro, entonces la función gubernativa sí puede ser ejercida por los gobiernos municipales y también por los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque tienen autonomía política. Claro, porque van a tener y van a desarrollar una política, decisiones de carácter de gobierno local, en este caso, ¿sí? Para poder atender las necesidades de su jurisdicción. Y acá es importante analizar esto, porque las necesidades de la costa, de la sierra, de la selva, de una región, de una ciudad a otra, pueden ser tan distintas que las actuaciones locales van a tener que buscar una adaptación a la necesidad social. Yo recuerdo que hace un tiempo asesoraba a dos municipalidades que estaban en la zona sierra de nuestro país, que literalmente los dividía un puente. Del puente para allá, municipalidad tal, y del puente para acá, otra municipalidad. Las personas se conocían diariamente, compartían, como pasa en muchos lugares del Perú. Pero lo interesante
Y yo tuve la oportunidad de ser el consultor o asesor legal, a modo de consultor en ambas municipalidades, pero era tan distinta la gestión pública o la gestión municipal que de verdad, o sea, pareciera que eran municipalidades lejanas, porque las necesidades que se priorizaban eran distintas. Porque mientras en un lado pasaba por una pista, o sea, pasaba una pista nacional, ¿sí? Una carretera nacional. Entonces, en ese lugar era una suerte de paradero, ¿no? Y entonces existía mucha labor de transporte, o sea, mucha conglomeración de vehículos, y eso también generaba muchos temas de comercio, generaba muchos temas relativos a, a hospedajes, muchos temas relativos, por ejemplo, a calidad de servicios para que no exista tráfico, y la municipalidad estaba enfocada en eso, porque su principal fuente de desarrollo, de movimiento económico, era la transitabilidad, la gran transitabilidad que existía en ese lugar. O sea, se tenía que regular transportes, se tenía que regular la calidad, por ejemplo, fiscalizar constantemente a los restaurantes para ver que brinden una calidad de comida, o sea, de calidad, ¿no? Para las personas. O sea, porque no les podían dar cualquier cosa. O sea, los hospedajes tenían que ser fiscalizados para ver, pues, o sea, que no se encuentre acá los bichos raros en los dormitorios, ¿no? Pero cruzabas un puente y la realidad era muy distinta, porque la principal fuente de desarrollo ya no era el comercio como en otro lugar, sino era el agro. ¿Por qué? Porque eran dos cordilleras, y en esta cordillera donde estaba la otra municipalidad que no se dedicaba al tema de comercio, existía muchas fuentes o estaban bendecidos con muchas fuentes de agua, lo cual permitía crear pastizales en todo lugar. Y las personas se habían dedicado básicamente a la agricultura, a la ganadería. ¿Y qué generaba esto? Que haya promoción por parte de la municipalidad y tomas y decisiones de gobierno para impulsar en la agricultura. O sea, pues se contrataba, por ejemplo, consultores para poder enseñar, ¿no? A inseminar ganado, a hacer, por ejemplo, establaje, o se compraban vehículos para dar apoyo a las MIPES en temas de agro. Y en el otro lado, no, en el otro lado, bueno, había una, una actuación productiva, pero no al nivel del otro sitio. Entonces, con esto, para darles un ejemplo de que la actuación gubernativa en el ejercicio municipal y también me imagino en el regional es diverso, ¿no? Tiene que haber muchos multiversos para desarrollar una actuación gubernativa. ¿Y qué no decir? Por ejemplo, trabajar en la sierra o en la costa es completamente distinto. La cosmovisión, la misma forma de pensar a las personas, con esto no quiero hacer una actuación de discriminación porque de ninguna forma está permitida, pero es distinta, es distinta. O por ejemplo, que en una ciudad costera exista puertos y en las zonas de la sierra, no, o sea, no existiría una necesidad de hacer regulación, por ejemplo, en temas portuarios o en temas de industria pesquera, pero sí puede haber, por ejemplo, regulación en temas ambientales mineros, si somos gobierno regional. Entonces, yo diría que la administración, ¿sí? Que la administración pública y las decisiones de gobierno que estamos hablando pueden ser diversas, ¿sí? Y esto es interesante. Por otra parte, pregunta, ¿los gobiernos municipales y regionales realizan función legislativa? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, ¿los gobiernos municipales pueden legislar o es exclusivo del Congreso? Porque cuando estamos hablando de legislación, estamos hablando de normas con rango de ley. Esto es alguna vez
A ver, claro. A ver, interesante, ¿no? Porque él me puede decir que no puede haber, o estamos en razón, ¿no? Y básicamente la respuesta es que sí, claro. O sea, las normas o las ordenanzas municipales sí son normas con rango de ley, ¿sí? Pero solamente válidas para su competencia territorial. Eh, es más, la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 05 del 2010, ¿sí? Caso Mendoza Mamani, establece, ¿no? Y ahí hace comentarios sobre la naturaleza de la ordenanza como normas con rango de ley, ¿sí? O con fuerza de ley. Entonces, interesante. O sea, puede haber, y las ordenanzas son las únicas normas con rango de ley, sean municipales o sean regionales. Entonces sí puede haber. Es más, la función legislativa puede complementar a la función gubernativa, porque pueden haber decisiones de carácter administrativo, perdón, de carácter gubernativo que se apruebe con una ordenanza municipal. Claro. Y por último, yo creo que la función administrativa, eso es obvio, la función administrativa es una función, ¿sí? Eh, necesaria, ¿sí? Es una función que se realiza en todas las entidades del gobierno, incluido gobiernos municipales y gobiernos regionales. Entonces existe función administrativa, por eso es que la clase de hoy es actuaciones administrativas, porque nacen de la función administrativa y que debemos implementar en los 100 primeros días de gestión. Ahora, si quisiéramos buscar y entender qué es la función administrativa, estimados amigos, ¿sí? Y la función administrativa hay algo interesante, porque las actuaciones de la administración pública buscan satisfacer necesidades. Mira qué interesante. Porque la función administrativa es constante, es cotidiana. Estas pueden ser realizadas por entidades públicas o ser delegadas a privados. Claro. Por ejemplo, hay función administrativa en los colegios deontológicos, perdón. Hay función administrativa en las personas jurídicas de derecho privado que ejercen función administrativa. Las de transporte, las de salud, las de educación, las prestadoras de saneamiento, de comunicación. Claro, la función de Doctora, administración de el día a doctora, día, ¿sí? Realizan actividades administrativas. ¿Ya? Hola, doctora, hola. internet estaba fallando. Ahora sí, ya está mejor, doctor. Ah, ok, gracias, Ride, gracias. Ay, 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 ay. A veces el internet es un poco. eh, Ya, sí, si vuelve a fallar, me avisa, Reader, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces, esta función administrativa tiene una naturaleza cotidiana, ¿sí? Tiene una naturaleza constante del día a día y además tiene una relación directa con los particulares. Por ahí me decían, ¿no? ¿Existe legislativa en relación o actuaciones gubernativas en mérito a actos administrativos? La verdad, no. O sea, no vería una actuación gubernativa en mérito a actos administrativos medio raro, ¿no? Pero sí funciona administrativa a través de actos administrativos, contratos administrativos. Ahora vamos a hablar qué actividades de la función administrativa tenemos que implementar, en algunos casos repotenciar o revisar
para desarrollarlo de manera eficiente. ¿Sí? Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta en relación a lo que estamos hablando? Voy a levantar sus manos. A ver. Junior Modesto Preciado Huertas me dice: doctor, buenas noches. Si el aniversario de una municipalidad es en los primeros días de enero, del 1 al 5, realizar actividades antes de entrar a laborar, ¿tiene relevancia penal los trámites o gastos que desean avalar como gastos de aniversario? De verdad, qué difícil situación, y sí lo he vivido. Tendría que ser un trabajo, yo te recomiendo, Junior, en coordinación con la gestión saliente. ¿Sí? O sea, yo tengo un caso muy parecido, igualito, y lo que hemos tenido que hacer es, bueno, con el alcalde entrante, ir a buscar al alcalde saliente y decirle, mira, ¿qué estás planificando? Y ya tienen cosas, algunas cosas planificadas, ¿no? Presupuesto, ferias. Entonces, lo que sí yo no se puede y es un poco complicado es ni bien empezar querer hacer una planificación distinta. ¿Sí? O sea, ya eso es de verdad muy complicado. Entonces, lo que yo te recomendaría, ¿sí? Lo que yo te recomendaría es que básicamente te, te, te puedan hacer una coordinación con el saliente, ¿no? Porque debo entender que hay un programa y hay una actuación, hay una actividad y haber previsto eso, Junior. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿alguien ha levantado la mano? Creo que no, ¿no? Estamos bien. ¿O sí? Listo. Muy bien. Seguimos. Va a haber un montón de preguntas, no se preocupen, porque vamos a hablar de todas las funciones administrativas. Las funciones administrativas que se reconocen y se desarrollan dentro del Estado, ¿sí? Eh, Van a estar en la potestad reglamentaria, el poder de policía, la actividad de fomento, la función prestacional, o también llamada de servicios públicos, la potestad de fiscalización, la potestad sancionadora y la potestad de solución de controversias. Ahora la pregunta es, de estas funciones que están acá, ¿cuáles son las funciones? Y lo voy a plantear de esta forma, que no puede ser ejercida por los gobiernos municipales o regionales. O sea, hay algunas funciones, o básicamente una función, que no puede ser desarrollada por los gobiernos municipales. ¿Quién me puede decir qué función es esa? De los que están viendo en la lámina, que no puede desarrollarse dentro de los gobiernos municipales. De policía, sancionadora. A ver, Edwin me dice sancionadora. El de policía también se llama función reguladora. Ahora voy a comentar cada una de estas. A ver. Muy bien, a ver. Creo que la mayoría está coincidiendo, ¿no? Claro, el tema de solución de controversias. Que básicamente este tema de solución de controversias, ¿sí? Es una función que se va a dar para poder, donde la autoridad administrativa asume un rol cuasi jurisdiccional, ¿no? También se llama función triangular, porque tú asumes un rol de tercero imparcial para solucionar conflictos interpartes, ¿sí? Y que básicamente se materializa en procedimientos trilaterales. Claro, procedimientos trilaterales, como los casos de Indecopi, por ejemplo, en temas de protección al consumidor, o en temas de su salud, por ejemplo, temas de sancionadores. Los arbitrajes no están a nivel administrativo, no se olviden que los arbitrajes son de carácter jurisdiccional, ¿ah? Y las conciliaciones no es función jurisdiccional. Ahora, alguien me diría, porque por ahí puede haber un ávido eh, estudiante y me diga, y doctor, ¿y las conciliaciones que, por ejemplo, realiza la DEMUNA, no es solución de controversias? Eh, Básicamente es una función que implica la mediación, ¿no? Porque
el tema de la conciliación en Demuna busca más bien un tema de comunicación, de buscar una armonía, incluso estaría más cerca de la función de fomento que de la función de solución de controversias. De ahí, tutti mundi, todas las actividades se realizan en los gobiernos municipales y regionales. Y ahora vamos a hablar de estas funciones, cómo se manifiestan y qué podemos hacer para mejorarlas dentro de los 100 días de gestión. Muy bien, vamos a hablar de la primera función. Y por cada función que haga, 2 preguntas. ¿Sí? Porque de esto va a haber un montón de funciones porque hay mucha casuística de esto. Primero, primera actividad administrativa. La actividad de rol de policía o limitante de derechos también se llama. Que básicamente parte de un principio, que no todos los derechos son absolutos y por ende tiene que existir un rol intervencionista del Estado para poder regularlos. ¿Sí? Y que básicamente limita los derechos de los particulares. ¿Y cómo es eso, doctor? A ver, ponnos un ejemplo en el derecho o en el ejercicio municipal. Ya vamos a ponerles un ejemplo. Y en el ejercicio regional también les doy otro. ¿Sí? A ver, en el municipal, pregunta. Cuando vamos a la municipalidad X a solicitar nuestra licencia de funcionamiento y voy y exijo mi licencia de funcionamiento, pregunta, ¿estoy solicitando un derecho a la municipalidad cuando voy y solicito mi licencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver qué dicen, doctores. O sea, yo, Alison Castillo, muy bien, quiero abrir mi barcito, mi licorería, ¿sí? Porque sé que es negocio redondo, y entonces voy a la municipalidad y le digo, municipalidad, mira, me voy a dedicar al expendio de bebidas alcohólicas, y bueno, quiero que me otorguen ese derecho para poder trabajar. Pregunta, ¿esa solicitud de licencia, o la licencia propiamente, es un derecho o no? Ahí empieza el debate, ¿no? Interesante. ¿Es un derecho o no? Es una obligación que me den, por ahí me dice. ¿Sí o no, doctores? ¿Es un servicio? No, no es un servicio. Es un permiso, ya, pero ¿ese permiso qué es? ¿Una licencia? ¿O es un derecho? ¿Saben qué es, doctores? Gracias. Gracias, gracias. Excelente. Cuando participan, a mí me despiertan el ánimo de compartir y me inspiran. Cuando alguien... Y saben, esa licencia de funcionamiento que te otorga la municipalidad no es un derecho. ¿Qué es entonces, doctor? Una actuación reguladora, una actuación limitante de derechos, una forma de manifestar el rol de policía por parte de la entidad. Claro. Ah, mira qué interesante, ¿no? Entonces, la licencia, ¿qué está haciendo? Me está otorgando y me está diciendo, señor, a partir de ahora, si usted, porque yo el derecho lo tengo, el derecho a trabajar, el derecho a realizar actividad comercial, el derecho a participar de una vida social, claro. Entonces, cuando yo voy a realizar esta actividad, no estoy exigiendo un derecho. Estoy pidiendo que la municipalidad, para yo poder ejercer ese derecho al trabajo, que no es irrestricto, ¿sí? Tengo que pedir permiso. Entonces la municipalidad me dirá, pues doctor, oye Adilson, a partir de ahora, tú puedes vender, ¿no? Tu expendio de bebidas de la alegría a partir de las 10 o desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Además, tienes que cumplir con un aforo tal, tienes que cumplir con tales reglas de defensa civil, etcétera.
Entonces, esas son las condiciones, porque si usted incumple, señor, no va a poder realizar de manera eficiente y nosotros no le vamos a autorizar. Ah, mira, esa licencia se va a llamar título habilitante, y no solamente hay para comercio, también existen para temas de transporte, para temas de saneamiento, para temas de construcción. Entonces, uno de los ejes que se da dentro de la actividad administrativa municipal y también regional, por ejemplo, en el tema regional, las famosas concesiones. El tema de las concesiones, por ejemplo, mineras, de minería artesanal y de pequeña minería que se sacan de las direcciones regionales de minería, son las concesiones te ponen las reglas de cómo debes de funcionar, señor. ¿Sí? Entonces, porque este es un tema potente, es un tema administrativo que constantemente realizan las municipalidades. Entonces, señores, vamos a revisar, en este caso, los procedimientos administrativos que regulen las licencias, los títulos habilitantes, las concesiones, y que básicamente esto se adapte a una realidad objetiva. O sea, primero, revisemos el TUPA. Sí, porque a veces los tupas, y por eso les decía, no es importante analizar, ¿no?, el ejercicio de la gestión. O sea, a veces puede ser irracional los requisitos que puedes solicitar en relación a otras municipalidades, ¿no? Yo me recuerdo que en una municipalidad distrital de la costa, un tanto alejada, ¿no?, les pedían certificado de habilitación urbana y la municipalidad ni lo había zonificado. ¿Cómo voy a sacar pues habilitación urbana? Es imposible, ¿no? Entonces tendríamos que adaptar, y eso en los 100 primeros días se tiene que hacer, ver y revisar un ISOTUPA, ¿no? Instrumento de gestión. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su característica dentro del ejercicio público? Y esto nos va a permitir simplificar procedimientos. O sea, señores, o sea, no hay que creer que las licencias, los títulos habilitantes, o sea, son un privilegio, sino más bien son medios que nos permiten a nosotros como gobierno municipal cumplir nuestra finalidad regulatoria, o sea, para pues, establecer las condiciones de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, primera función o primera actividad que tendríamos que hacer, revise el TUPA. Verifica si los procedimientos están regulados. Contrata un especialista en derecho administrativo para que te revise los instrumentos. Al profesor Adilson Castillo lo contratas, no mentira. Estoy haciendo publicidad risolo. Y verifiquemos, ¿no?, que la simplificación y que la actividad administrativa se cumpla con los índices establecidos en la LPAG y de verdad actualicen sus instrumentos. O sea, no cuesta, no necesariamente. Ahora, lo que sí es importante recordar acá es que van a existir ciertos procedimientos estandarizados del cual no estoy de acuerdo porque nos genera una problemática en muchos casos, que a veces los requisitos no pueden ser aplicables, como dice su nombre, de manera universal, de manera estandarizada, y eso nos va a generar problemas en la regulación. O sea, por ejemplo, en una municipalidad de un pueblo, por ejemplo, o que tiene varias personas de pueblos eh, indígenas. O sea, de verdad que las justas, y no está mal, es su realidad, ¿sí? Tienen y desarrollan actuación o actividad administrativa. O sea, entienden, ¿no? O sea, a las justas elaboran una solicitud simplificada y tú quieras pues aplicarle reglas muy estrictas y que son legales, pero, ¿sí? Dentro de la estructura administrativa se tiene que tener mucho cuidado en ello, ¿sí? Listo. A ver, preguntas. Preguntas, pueden levantar la mano.
¿sí? Pueden hacer las preguntas de manera oral. Hoy están un poco tímidos. Listo. A ver, algunas ya han hecho por acá. Los avisos publicitarios serían limitante de derecho, claro. Para que tú puedas poner avisos publicitarios, tendrías que regular también licencias para poder poner avisos publicitarios. Otro, revisión de todos los instrumentos, claro. Las funciones también pueden ser aplicadas por las municipalidades de centros poblados. Ah, qué interesante. Yo creo que esta no es una función delegable. Lo regulatorio viene por propiamente de la municipalidad distrital o provincial. Lo que sí podríamos delegar, se me ocurre a mí, es una actuación de control, ¿no? No sé si propiamente fiscalización, pero sí control, ¿sí? O sea, no creo que sea delegable. Una municipalidad de centro poblado no podría tener tupa porque no se pueden realizar procedimientos administrativos acá. A ver. El tupa puede ser visualizado, descargado por internet, debe ser. ¿Sí? Excelente, listo. A ver, los primeros dos que levantaron la mano. Raúl Cecien. Te escuchamos, amigo. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Doctor, una consulta, mire, las municipalidades a través de sus ordenanzas tienen que ser complementarias, por ejemplo, en el tema de transporte con la norma especial. Existe un reglamento de la ley especial, que es la 27181, donde, por ejemplo, para el tránsito se encuentra el SAT, ¿no? Los encargados de poder realizar los procedimientos administrativos sancionadores y la recaudación que pueda ejercer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una municipalidad a través de una ordenanza dispone a la gerencia de transporte la encargada de ciertas infracciones y la del SAT solamente se encarga de infracciones leves y graves, y las muy graves la gerencia de transporte. O sea, a través de una ordenanza municipal ha desnaturalizado el reglamento de transporte, ¿no? O sea, no le encontramos en el reglamento de transporte que la gerencia de transporte tenga que fiscalizar las normas de tránsito, ¿no? Entonces, porque dentro del tránsito, la encargada son las SAT a nivel nacional. Entonces, este procedimiento que ha realizado la municipalidad, ¿es correcto, doctor? No, nada que ver. O sea, ahí de ley tienes que meter esa ordenanza eh, y lo van a hacer, supongo, yo creo que el procurador de la SAT lo va a hacer. Le van a iniciar un proceso de inconstitucionalidad porque esa norma es inconstitucional. O sea, por un tema de competencias y, o sea, el problema es los efectos administrativos, ese tipo de normas que te generan conflictos a nivel administrativo y lo peor de todo, que se ejecutan, no sacan a sus fiscalizadores, pero ni siquiera has publicado tu norma y me estás sancionando. Por eso, bueno, hay que verificar y revisar bien los procedimientos. ¿Sí? Muy bien. Doctor Becker Ventosilap. Ventosilap. Te escuchamos, doctor. A ver, le activamos el audio. Sí, doctor, buenas noches. Respecto a este punto, es por ejemplo, en ciertas municipalidades, ¿por qué no se efectiviza el rol de la policía, no? Ya que este es un rol muy importante en ciertos aspectos, por ejemplo, en una provincia, acá en Huaraz, en la provincia de Huaraz hay, por ejemplo, terminales terrestres dentro de la ciudad, terminales de buses y lados de los colegios. ¿Y por qué la municipalidad no actúa o es lo que se hace en la vista gorda o de qué manera se puede solucionar ese tema? ¿Huaraz? ¿Huaraz has dicho, doctor? Huaraz, ¿no? Mi linda tierra, Huaraz. Claro. Sí, estuve muy enterado. Lo que pasa es que ese tema es muy complicado porque existe una actuación regulatoria
y tendrían que revocar, ¿no? Cierto, o sea, por ejemplo, no me gusta hablar, y es un problema que hay en esta ciudad por el tema regulatorio, ¿no? Yo lo conozco muy cerca porque yo soy guaracino. Entonces, eso es una problemática que se presenta. O sea, no existe una correcta regulación, pero el problema ya no solamente es la regulación, sino que, por ejemplo, esos terminales fueron construidos antes y fueron otorgados las licencias antes de una regulación objetiva. O no sé cómo salió la licencia, y lo único que correspondería sería revocar, pero esto también te trae un conflicto y un problema de carácter social y carácter económico que al final va a terminar yendo a la vía judicial como un contencioso. Claro, o sea, esto es interesante. Las ordenanzas pueden publicarse en el diario El Oficial del Peruano o en el diario de mayor circulación. Si son temas regulatorios que afectan a terceros, tiene que ser en el peruano, es el requisito de validez, perdón, el requisito de eficacia. Tiene que ser en el diario Oficial del Peruano. Las municipalidades pueden generar centros de producción para generar trabajo y apoyar a la población a desarrollarse. En una de las actividades voy a explicar ese tema. ¿Sí? No se olviden, preguntas relacionadas a lo que vamos hablando. Las otras no las voy a contestar. ¿Sí? Listo, excelente. Otro tema que creo que falta aclarar. Cuando hablo del rol de policía, no estoy hablando del rol de la Policía Nacional del Perú. Estoy hablando de ese rol del Estado llamado rol de policía, rol limitante de derecho o rol regulador. Por si acaso, tal vez por ahí alguien tiene alguna consulta o a alguien se le ha ocurrido, no está hablando de la actividad de policía de la PNP. No, mentira, estamos hablando de otra actividad. ¿Sí? Listo. Seguimos. Estamos bien, ¿no? Si me dejo entender. Siguiente, potestad de fiscalización. Cuando hablamos de la potestad de fiscalización, ¿sí? Estamos hablando de otra actividad administrativa que básicamente en la teoría implica una actuación de verificación, una actuación de control, una actuación que implica, yo creo que es más preventiva, ¿sí? Que correctiva. Es más, yo creo que su finalidad, sobre todo, es anticipar, ¿no? Yo lamento mucho y tengo vergüenza ajena, porque en algunas municipalidades, si no es hablar de muchas municipalidades, creen que la actividad de fiscalización es una cacería de brujas. O sea, todo el día, ¿no? El fiscalizador se para en una esquina y bueno, pues vamos al mototaxista, al de la moto, un poco más al triciclero que están dando por ahí, lo sancionan. Y en algunos casos, yo estoy completamente en desacuerdo con esto, que creamos que la fiscalización y el sancionador es una actividad de recaudación. No sé en qué momento de la historia de la administración pública peruana se cree que la fiscalización y la potestad sancionadora es para recaudar. Para eso existe la potestad tributaria, señores. O sea, la capacidad económica, pero la fiscalización, ¿qué? O sea, la fiscalización es una actividad de control. Es más, yo recomiendo a veces a los fiscalizadores en las municipalidades que asesoro, primero vayan, conversen, anticípenle, mándale una carta preventiva, pero eso no es parte de mi función. Pero a veces hay que entender que no todas las personas y que la gestión municipal tiene que ser un tanto más social. Pero a veces en algunos lugares vamos de frente a la fiscalización y básicamente la fiscalización se ha convertido en una medida correctiva o una actuación correctiva, porque lo primero que hacen es pues cierre local, ¿no? Medida correctiva. No sé, pues demolición, bronca, incautación, ¿no? O sea, yo creo que el ejercicio es legítimo mientras la ley lo permita, pero tiene que haber un nivel de proporcionalidad, ¿no? O sea, en el marco de la fiscalización se han cometido varios atropellos, de verdad, a veces con personas ancianas, a veces con personas, pero por el otro lado también está el principio de autoridad, ¿no?
ninguna forma tenemos que permitir discutir ahora, porque es un tema bastante social. Entonces, o sea, la fiscalización es eso, ¿no? Poder verificar el cumplimiento de las obligaciones, porque ya te di la licencia. Entonces, ¿qué hace el fiscalizador? Checa, ¿no? O sea, revisa. Verificar que esa fiscalización, o sea, por ejemplo, busque, o sea, corregir, ¿no? Porque todos queremos una sociedad ordenada. Ya, la fiscalización es una herramienta para tener una sociedad ordenada. Entonces, en relación a esta actividad administrativa, doctor, ¿qué nos recomienda? ¿Qué podemos hacer? Igual, ¿no? Verifiquen, y voy a hablar también del sancionador, porque la recomendación es la misma, verifiquen el reglamento administrativo sancionador. O sea, las municipalidades, o sea, pueden ejercer potestad de fiscalización. Válido, like. Es más, le han dado un gran poder a las municipalidades, un gran poder, y lo vamos a decir, le han dado mucho poder, permitiéndole reglamentar sus sanciones y sus infracciones. De verdad, a mi criterio, es mucho poder y a veces tiene un problema de carácter administrativo técnico. Es más, yo el tema de mi tesis en la maestría es la porción de por qué en una municipalidad, ¿sí? La sanción por no contar con licencia es de 2 UITs y en otra es del 30% de la UIT. ¿Y por qué en otra es una medida correctiva la clausura y en otra no existe esa medida correctiva? ¿No es que estamos atentando contra el principio de estandarización administrativa? El principio de predictividad, ley del procedimiento administrativo general. Entonces, recomendación, revisen los RAS. Revisen y de verdad que alguien que sepa de sancionar lo revise. Hace un tiempo se hizo una consulta. Diferentes reglamentos administrativos que es un copy-paste al 50%, o si no es un poco más. O sea, lo mismo. Entonces creo que ya en lo extraprotocolar ya se han estandarizado, pues, porque las municipalidades han hecho un copy y pega, hasta los errores que cometen en redacción igualito están. O sea, de verdad, es algo que personalmente, o sea, de verdad me causó sorpresa, y en algunos habían errores grasos, ¿no? No se podía diferenciar, o no diferenciaban lo que es la fiscalización de lo que es lo sancionador, de lo que es la medida correctiva a lo que son medidas cautelares. Incluso en algunos inventaron un término, ¿no? Medidas preventivas. O sea, tenían medidas correctivas y medidas preventivas. Pero en la ley de procedimiento administrativo general, ¿en qué parte habla de medidas preventivas? O sea, esas que buscan prevenir el accionar son parte de las medidas correctivas. Pero a veces, como en algún momento nos hemos utilizado un criterio y hacemos un copy-pega y, bueno, pues en mérito de eso se sacan consultorías y se gana dinero de manera fácil. Perdón. Entonces, es un problema, ¿no? Es más, no se olviden que los reglamentos administrativos sancionadores, si bien tú tienes potestad reglamentaria, o sea, tienes la capacidad de poder reglamentar paz y fiscalización, pero los estándares de garantía administrativa lo establece la ley del procedimiento administrativo general. ¿Sí? Cualquier incumplimiento con eso, entonces hay una acción popular, ¿no? Para modificar ese reglamento. Es más, yo me pongo a pensar de verdad, ¿por qué tantos procedimientos administrativos sancionadores, sobre todo municipales, en el contencioso se paran cayendo? Por esos errores, pues. Otra cosa que he visto en el tema de la fiscalización es que no está bien definido los órganos que fiscalizan y los órganos que sancionan y los órganos que realizan actuaciones instructivas. Los formatos administrativos. O sea, a veces hay que enseñar, y esto es ya parte de la labor administrativa que debemos realizar,
es que los fiscalizadores de verdad sepan llenar actas. Porque por lo general los fiscalizadores, en muchos casos, sea en transportes, en salud, o en salubridad, o en ambiente, no necesariamente son abogados. Entonces hay que capacitar, ¿no? Y la gestión de la capacitación. Y otra potestad que está pegadito a esta actividad administrativa es la potestad sancionadora, ¿no? El famoso ius puniendi estatal, ¿no? Mediante el cual la administración pública, en este caso las municipalidades, pueden ejercer potestad represiva y sancionadora. Ahora, no se olvide que siempre los sancionadores va a ser de última ratio, al último basador. Entonces, esto es algo bastante interesante. Entonces, el sancionador sí es represivo, pero ese sancionador tiene que tener una justa medida. O sea, a veces en el marco del cuento chino, ¿no? Del principio de autoridad, o de la eficacia, ¿no? O del ordenamiento territorial, se han cometido abusos. Está bien, o sea, la actuación sancionadora es válida, es legítima, pero tiene su justa medida. Por eso es importante hacer un estudio correcto de los reglamentos sancionadores. O sea, no saben el poder que tiene la municipalidad y los gobiernos regionales con esto. Es más, los gobiernos regionales, para que no me digan, doctor, usted solamente es municipalista, en los gobiernos regionales, por ejemplo, se puede ejercer potestad de fiscalización y sancionadora en lo minero, en lo ambiental, en el tema, por ejemplo, en trabajo ya no, pueden realizar, por ejemplo, potestades en temas relativos a salud, en temas relativos, por ejemplo, eh, eh, a calidad, por ejemplo, en el tema industrial. O sea, sí se puede, porque son parte de las competencias. Es más, creo que no lo he dicho, o sea, organicen bien, y eso se tiene que hacer en este inicio de gestión, la estructura administrativa. ¿Quién sanciona? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién es el órgano en primera instancia? Por último, ¿quién resuelve los recursos de apelación? Entonces, en este caso, si tú tienes y desarrollas un correcto sancionador y después quieres hacer medidas coactivas, lo llevan a un contencioso y vas a ser coactivo de manera eficiente. Sí, disculpen que estoy un poco ronco, estoy dando clase casi desde las 6 de la tarde. Listo. Muy bien, preguntas. Yo sé que de acá va a haber bastante preguntas. Listo, preguntas, no preguntas, a ver, sobre todo para los que van dejando. ¿Se me escucha bien? Por ahí me dicen que se me entrecorta el audio. Bueno, el internet. A ver. Juan Lévano Yarcuri me dice, se tiene que aplicar el análisis de calidad regulatoria. Lo que pasa es que en el tema de municipalidades y gobiernos regionales no es obligatorio y todavía no se han creado los formatos, o todavía no de manera estricta, como en el caso regulatorio de los ministerios, la actuación regulatoria municipal. O sea, de verdad, o sea, eso es uno de los grandes retos, ¿sí? Eh, los fiscalizadores multan cuando no está cumpliendo la ordenanza, claro, pero lo que pasa es que esto es algo que debemos aprender a diferenciar, la fiscalización a los sancionadores. Los fiscalizadores no multan, los fiscalizadores imponen la papeleta, imponen el acta de infracción, los que multan son las autoridades, ¿sí? Necesariamente la administración municipal tiene que existir la etapa instructiva y la etapa sancionadora en un proceso al imponer sanción a una infracción, sí, obligatoriamente. No lo dice, no se dice administrativamente, porque a veces
y esto pasa mucho, ¿ah? En la mal entendida, o sea, la mal estudiada, la mala forma de interpretar y de entender la autonomía administrativa. Claro, a mí, porque en algunas municipalidades lo que he visto es que han hecho una bolita así de la ley de procedimiento administrativo general y la han botado a la basura. Entonces, para que hemos hecho pues 20 años o 22 años de nuestra LPAG y grandes autoridades del derecho administrativo nacional y mundial, en el Perú existen, en eso somos pioneros en el Perú, para que, bueno, pues a alguien se le ocurrió la autonomía administrativa, pero tu autonomía administrativa, en ninguna parte te dice pues que incumplas la LPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, si vas a elaborar tu RAS, o vas a modificarlo, vas a actualizarlo, revisa las garantías establecidas en la 27444. ¿Y quién tiene la función sancionadora? ¿Sí? En un local de fiestas. Lo que pasa, Rosa, es que eso va a depender de tu estructura orgánica. ¿Sí? Los municipios respecto a las concesiones otorgadas por Perú Petro, no está dentro, salvo sean licencias de construcción o licencias de funcionamiento. ¿La gestión entrante puede solicitar la auditoría de la gestión saliente? Sí, sí lo puede hacer, pero las auditorías son caras. ¿Quiénes son los encargados de ver lo relacionado a la fiscalización, sanción y recaudación? Va a depender. O sea, por eso la respuesta es, depende de tu estructura orgánica. O sea, cómo está y quiénes tienen delegado las funciones. Y si no lo tienen, bueno, vayamos al Consejo Municipal y deleguemos funciones. Eso es la salida rápido. O sea, es la salida a corto plazo, en los 100 días. Y después ya pues reforma todo el sistema, ¿no? Los regidores pueden revisar, sí, cualquier persona puede revisar el TUP, el RASA, pero los que van a modificarlo, o salvo que a petición de los regidores soliciten que se actualice, se modifique el RASA. Sí, claro, y en eso hay que ayudarles, ¿no? Los técnicos, listo, a ver. Daniel Lazo Castro, te escuchamos, Daniel. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, mire, mi consulta es la siguiente, referente a una experiencia. Lo que pasa, bueno, yo trabajo en una municipalidad distrital que es rural en el norte, dentro de la provincia de Chepén, departamento de La Libertad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un centro poblado que está creciendo demasiado y dentro de ello pues hay discotecas y que no cumplen con los requisitos. Entonces, nosotros ya hemos hecho el cierre en 3 oportunidades. Incluso el señor sigue haciendo actividades a pesar de que se le ha emitido la acción complementaria, que es la clausura por no contar la licencia de funcionamiento y el tema del ICSE, ¿no? Pero los señores persisten y siguen haciendo actividad. Doctor, ¿qué puedo hacer ahí en este caso? Denúncialo por desacato a la autoridad. Otro, ya administrativamente, pues ponle bloques de cemento, ¿no? Suéltalo a la puerta. Doctor, mire, le comento, incluso invitamos a la fiscal de turno, incluso ella tomó acciones sobre eso, le detuvieron las 48 horas, pero los señores persisten en lo mismo, siguen haciendo actividades, doctor. Y la población a nosotros nos llaman los fines de semana que tenemos que salir y ver ese tema, no solamente ellos, sino que ya más también establecimientos comerciales, pues no, nocturnos en este caso, pero siguen lo mismo. Doctor, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer nada más porque ya incluso hasta la misma fiscalía tiene el caso y persisten en lo mismo, doctor. Mira, ve, yo tuve un caso hace unos años atrás en el cual una persona le dieron 2 o 3 años de cárcel por ese tema. Sí, y básicamente después de eso, bueno, pues sí modificaron, no solicitaron las licencias y todo eso, pero de ahí, o sea, esas son las medidas sancionadoras y de verdad hay gente así. Y en pandemia te diré que yo he visto varios casos de esos. ¿Sí? Mm,
Marjorie me dice, no caería en la función administrativa de los regidores si ven y revisan el TUPA. Lo que pasa es que no digo que con ello van a hacer la labor de planificación. El regidor no va a hacer el requerimiento. Ahí por eso es interesante interpretar la función administrativa dentro de la función de los regidores. O sea, lo que ellos podrían solicitar, Marjorie, ¿no? Marjorie, es solicitar, ¿no? Que se explique o que se actualice el RAS, ya que puede haber ciertos conflictos. Claro, eso se puede hacer. Es más, dentro de la sesión del consejo se puede solicitar que se realicen actividades administrativas, ¿sí? Cuando no haya auditoría, ¿va a intervenir la Contraloría? Sí, pero va a emitir informes de control. O sea, de verdad, he visto muy pocos casos, salvo sean casos mediáticos, en la cual la Contraloría hace un control estricto, así profundo, como si sería una auditoría, ¿sí? Dentro del ejercicio administrativo. Sí, sí. O sea, por la misma capacidad. Listo. Raúl Seclen y Sally Valerio. Listo. Los dos ya hicieron preguntas. Doctor, mi consulta es un tema que pasa con este tema del procedimiento administrativo sancionador, donde se crea una fase instructora y una fase sancionadora. La fase instructora, en este caso, por ejemplo, el tema de transporte o de tránsito, lo tiene la subgerenta de transporte, y el gerente de transporte tiene la fase sancionadora. Entonces, ante un procedimiento administrativo sancionador, se ha presentado todos los medios probatorios para tratar de desvirtuar la infracción cometida por el administrado. Entonces, ¿qué contesta la encargada de la fase instructora? O sea, no es su abogado, entonces es tiene otro cargo, o sea, otra carrera. Me dice, yo no soy abogada para poder determinar si el señor tiene la responsabilidad o no. Para eso está el informe final que realiza los encargados de asesoría. Digo, pero ese informe está mal. Los medios probatorios que se están presentando ni siquiera lo han valorado. Entonces pasa a una fase sancionadora. Ya, muy bien. Sanciona el gerente. Presentamos un recurso de apelación. Más de 2 años un procedimiento administrativo que un procedimiento ya había caducado. Hacemos conocer al asesor legal que va a emitir un informe. Entonces, ¿qué dice? No, señor, usted debió haber presentado la caducidad en su debido momento. Le digo, doctor, pero si la misma ley lo dice, que lo pueden hacer de oficio, la misma entidad. Además, está plagado de vicios que desde el inicio no se han valorado. No, vaya usted al proceso contencioso administrativo. Pues, entonces, o sea, disculpe que lo corte, lo que pasa que hay que tener cuidado porque tenemos mucho tiempo y una de las reglas que hemos quedado que no íbamos a ver casos en particular, pero igual, doctor, disculpe que lo corte, ¿eh? Pero hay que tener, y es cierto, ¿no? Lamentablemente, esa es la falta de vocación que existe por muchos, no solamente abogados, sino muchos servidores públicos, de creer, ¿no? Ya, pues no quieres, vaya al contencioso, ¿no? Al final yo no me afecto, pues. Claro, y no piensas en los efectos que tiene la población de a pie, ¿no? Bueno, esas prácticas son también antiéticas. Listo. Y por último, Sally Valerio. Te escucho, Sally. Sí, doctor, buenas noches. Solo a modo de complementar lo que mencionaba por ahí, un compañero decía si los regidores tienen algún tipo pueden revisar, en este caso, el TUPA, el RASA, ¿no? Que son instrumentos de gestión y que finalmente, podrían caer en un tema administrativo. Como les decía, solo a modo de poder complementar la información, y es que los regidores, estos instrumentos de gestión finalmente se van a traducir en ordenanzas. Entonces, eso va a pasar por el Pleno del Consejo, y es el Pleno del Consejo quien finalmente los va a aprobar. Entonces, definitivamente, pues, para que llegue al Pleno del Consejo, los regidores tienen que revisarlos, ¿no? Como toda la documentación que llega al Pleno del Consejo.
¿no? Y ahora, ¿cuándo se podría caer de repente en una cuestión administrativa si los regidores tuvieran injerencia en la modificación, en el plan, dentro del plan, ¿no? De este TUPA o de este raza, ¿no? Claro, sí, sí, tienes toda la razón. Efectivamente, es así, doctora. O sea, sí, o sea, o sea, lo que pasa es que, la actividad administrativa dentro de la actuación de los regidores, creo que en enero vamos a editar un curso de gestión municipal y regional, donde vamos a hablar a detalle toda esa actividad, y voy haciendo el publicherry por ahí. ¿Sí? Listo. Otra función que también vamos a tener que implementar y verificar en estos 100 primeros días de gestión. Un minuto voy a apagar mi cámara, por favor. Y es en relación a la función llamada potestad reglamentaria. Doctor, ¿qué es la potestad reglamentaria y cómo se desarrolla dentro del ejercicio municipal? Bueno, para empezar, la potestad reglamentaria es aquella potestad que faculta a los órganos administrativos, en este caso sobre todo al Ejecutivo o aquellos que realizan función administrativa, poder reglamentar normas con rango de ley, ¿no? Para poner un ejemplo, cuando el Congreso emite sus normas, le concede, ¿no? 15 días, 30 días, 45 días, para que ya sea un ministerio, ya sea un organismo constitucionalmente autónomo, o ya sea un órgano de algún ministerio, implemente dicha política. ¿Sí? Le da plazo incluso, ¿no? Ahora, esta potestad reglamentaria también, dentro de la teoría administrativa, es aquella capacidad que tienen los gobiernos para poder regular las actuaciones de administración interna. Por eso es que los gobiernos tienen la capacidad de poder regular su estructura orgánica, su famoso ROF, ¿no? Por eso tienen la capacidad de poder estructurar los puestos o los perfiles de puesto. Entonces, esto, doctor, ¿cómo se desarrolla dentro de la actuación municipal? Primero, vamos a poner la primera hilación. Decíamos, ¿existen normas con rango de ley? Sí, claro. El Consejo Municipal las aprueba. Y si queremos darle un desarrollo técnico a estas normas con rango de ley, ¿cómo lo hacemos? Decretos. Decretos de alcaldía que tiene y que es una norma de carácter reglamentario. Mira que estamos haciendo un poco de derecho administrativo en el ejercicio municipal. Entonces saco mi decreto y con eso reglamento la ordenanza. Lo que pasa es que se estila, no está mal, pero no debería ser, que por lo general los reglamentos se aprueban por ordenanza municipal. Yo creo que es incorrecto porque no es la finalidad, pero básicamente es válido. ¿Sí? Listo. Pero donde quiero hacer énfasis es en el tema de administración interna. Porque estos 100 primeros días de gestión son un momento oportuno, válido, para crear normas de administración interna y ya no actualizar pues los reglamentos externos, el TUPA, sino velar y verificar las normas de cómo se regula nuestra entidad, porque vale decirlo, muchas de estas pueden estar desactualizadas, en la mayoría de casos, les apuesto que es así. Entonces, por sistema administrativo, ¿no? Tesorería, presupuesto, contabilidad, patrimonio, recursos humanos, donde vas a hacer otras directrices, abastecimiento, es más, trámite documental, viáticos, caja chica, puedes crearnos del trabajo, reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo,
Mediante esta potestad reglamentaria, el Consejo Municipal puede regular su reglamento interno del Consejo. Y de esta forma se regulan procesos. ¿Y por qué es importante reglamentar? Porque esto genera procesos de institucionalización. Claro, procesos de institucionalización. O sea, tener las cosas bastante claras. Bastante no solamente para los servidores que ejecutan y actúan, sino también para aquellos actores administrativos. Por ahí me hacen una pregunta, Cecilia, bastante interesante. O sea, vamos a crear directivas de las directivas, no crear directivas de reglamentos nacionales. Claro, es más, creo que por ahí nace, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Las famosas compras menores a 9 UITs. Y que no está regulado dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Creo que hay una directiva, la 02 o la 03 del 2021, pero que es una directiva que saca el Sistema Nacional de Abastecimiento para regular las compras menores a 8 UITs. Pero el tema es el siguiente. ¿Y cómo voy a ver el tema de cotizaciones? ¿Cómo puedo hacer los estudios de mercado? Igual, por ejemplo, en el tema de las liquidaciones de obra. En el reglamento está regulado, pero no se establece en qué formato, qué tiene que incluir. Claro, entonces, por eso estoy diciendo, ¿no? Creemos entonces directivas. O, por ejemplo, te dicen te dicen que hay una obligación contractual de pagos, pero nadie te dice, en el reglamento no te dicen qué tiene que tener tu expediente de pago, porque a veces te solicitan cosas irracionales, ¿no? ¿Sí o no? Yo no entiendo para qué solicitan para requerir un pago mi copia de DNI. Absurdo, ¿no? O mi registro nacional de proveedores, mi RNP. Oye, pero si es que yo ya contraté y es un monto que tú has evaluado, es obvio que tengo RNP, pues ¿para qué me solicitas? Absurdo. Pues eso atenta contra el principio de transparencia. Y en esos casos hay un montón, ¿ah? Entonces, para eso hay que crear. O el típico ejemplo, ¿no? Creo que hace 2 meses Comunidad dictaba redacción de documentos públicos y poníamos el ejemplo, ¿no? Y los memorandos, ¿para qué se utilizan? Y algunos me decían, solamente los memorandos lo utilizan los jefes. ¿Y dónde dice eso? ¿Qué ley lo establece? ¿O qué reglamento? El órgano más cercano en redacción documental es el Archivo de la Nación. Pero nunca te he dicho, y en ninguna parte dice que y eso se ha convertido en una costumbre en ley. Pero si quieres hacerlo así, muy bien, crea una directiva de gestión documental dentro de tu entidad. Y en ahí estableces que los memorandos van a ser de uso exclusivo de los superiores jerárquicos. Entonces, de esa forma, creas procesos de institucionalización dentro de la entidad. Y las cosas las vamos a tener más claras cuando se resuelvan. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, recomendación, ¿no quieres que las cosas, o sea, porque a veces vienen, ¿no? Abogados o proveedores o para algún profesional, ¿y dónde dice eso? Sacas tu directivo y dice acá, ¿no? Para el requerimiento de un personal bajo la modalidad de locador de servicios necesario y obligatorio contar con RNP, sí. Es más, en la ley de presupuesto de este año nadie habla de los locadores, ¿no?
Claro. Eso quiere decir que este año no vamos a poder contratar locadores, no me he puesto a pensar en eso. O máximo por 3 meses, dice, ¿no? La ley que prohíbe la contratación de locación de servicio. O sea, este año va a ser un tema bastante interesante en cuanto a gestión de recursos humanos, ¿no? Listo, seguimos. Otra de las actividades administrativas que estamos analizando el día de hoy es la famosa actuación o la función prestacional, ¿no? Esa función que todos lo ven en el cotidiano hacer en el día a día, en las actividades cotidianas, y básicamente esa función prestacional está en relación a servicios públicos. Y acá es importante entender cuando hablamos de servicios públicos, ¿no? Porque a veces creemos que todo es servicio público. O a veces creemos que, por ejemplo, no sé, pues que la municipalidad nos done algo, es un servicio público. Y la verdad no es así. Puesto que la actividad prestacional, ¿sí? Dentro de la administración, está en relación al manejo de los servicios públicos. Y en general, esta se va a entender como servicio público aquella prestación que necesariamente atiende de necesidades cotidianas, ¿sí? Porque dentro de los servicios públicos hay servicios públicos de primera, segunda, de tercera línea. O sea, primera línea, saneamiento, luz y salud. Pero dentro de estos servicios públicos hay ciertos que van a ser desarrollados de manera directa por los gobiernos municipales y otras que pueden ser compartidas y en otras que podemos realizar actividades de fomento. Por ejemplo, el tema de salud y el tema de educación dentro del ejercicio municipal es de fomento. Claro, ¿no? O en algunos casos como actividades de promoción. O sea, por ejemplo, me comentaron hace un tiempo, cuando estaba dictando Derecho Municipal, que en el Cusco habían creado una academia para jóvenes de escasos recursos y para que puedan tener una formación sólida y puedan presentarse a las universidades del Perú. Like, excelente. Actuación de fomento, ¿no? O en el tema de salud, por ejemplo, en algunos casos, algunas municipalidades han creado sus policlínicos y de vez en cuando dan actuaciones de primera línea, pero es de promoción, no es como un hospital. Pero entonces hay actuaciones que sí van a ser cotidianas y que básicamente en estos 100 primeros días de gestión o en este inicio de gestión tenemos que revisar cómo se está desarrollando. Y ahí inician los órganos de línea, ¿no? Los órganos encargados de funciones. De todas maneras, saneamiento, ¿no? Saneamiento es una función que está en el cotidiano hacer, ¿sí? Dentro del ejercicio público. Y saneamiento involucra agua, desagüe y alcantarillado, ¿no? Claro. Por otra parte, limpieza pública. Claro, limpieza pública. ¿Qué más? Dentro de esto vamos a encontrar el tema, por ejemplo, de mercados y centros de abasto. Y acá hay un tema bastante interesante. Los mercados no solamente prestan servicios de abastecimiento de primera necesidad, sino o de cosas de pan llevar o de necesidades, pero que necesariamente tenemos que regularla. Y ahí también, ¿no? La actividad regulatoria para el correcto funcionamiento de estos servicios públicos. O el tema, por ejemplo, de panteones o cementerios, que en algunos casos están concesionados a las beneficencias públicas. ¿Bien? ¿Qué más?
mm, es importante entender acá el tema de rastros. ¿Saben qué es el tema de rastros o no? ¿Saben qué es el tema de rastros? ¿Sí alguien recuerda el tema de rastros? Ya los famosos camales, así se le llama. Los camales son el tema de rastros, ¿sí? Panteones y cementerios, bueno, creo que lo he repetido. Parques y jardines, ¿sí? Y después el tema de transporte público. En el tema de transporte público me dirán, doctor, entonces la municipalidad se encarga de hacer este tipo de actividades y no de esa forma, sino que a través del correcto funcionamiento. No se olviden que estos son otorgados a través de licencias, ¿sí? O sea, las municipalidades otorgan licencias para poder desarrollar esta actuación. Y así aseguramos la prestación de servicios. Entonces, en estos 100 primeros días de gestión que hacemos, doctor, revisemos cada uno de estos servicios públicos que pueden ser realizados de manera directa, pero o pueden ser asegurados dentro del ejercicio de funcionamiento, su actividad. Listo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá en relación a las dos actividades administrativas que hemos desarrollado? A ver. No, la educación sí es un servicio público, efectivamente. Sí, no te olvides, Leslie, que los servicios que le dio público pueden ser bienes o servicios. Claro, lo que decía es que la educación no es un servicio público que de manera directa es desarrollada por los gobiernos municipales, sino más bien como una actividad de fomento. Sí, pero obviamente es un servicio público. Pero obviamente la actuación o la actividad administrativa como servicio público lo tiene el Ministerio de Educación. Sí me dejo entender, ¿no? Claro, muy bien. Se puede aprobar un tubo del ROF como decreto de alcaldía que previamente ya ha sido aprobadas por la ordenanza, es decir, para unificar las modificaciones del ROF. Un tubo del ROF, no, no creo un tubo del ROF. O claro, podrías unificar y sacarle un texto único, ¿no? Sí, yo creo que se podría estandarizar, ¿no? Un solo documento, no sé si sacarle como un texto único ordenado, pero sí tener, ¿no? O sea, dudo, tengo mis dudas, pero sí podríamos hacer un texto, ¿no? En el cual se registre de manera ordenada las modificaciones, ¿no? Dentro de la actuación o de la actividad administrativa. Listo, muy bien. Vayamos a contestar preguntas. Leslie Zapata, te escucho. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Tenía una consulta justamente acerca del servicio de la educación y usted mencionaba que el gobierno local lo puede hacer como actividad de fomento. Entonces, si el gobierno local empieza a impartir una serie de cursos, por ejemplo, para ser más concreta, ¿no? En las vacaciones útiles, ¿no? Al finalizar, entrega un certificado, pero puede anticipadamente crear una ordenanza para que este certificado tenga una cierta validez por las horas en las que ha estado el niño, eh, entre otras situaciones, ¿no? Pero puede tener una validez un poco que le sirva al ciudadano. O sea, como experiencia
educativa. Formativa. Claro, yo creo que como una actividad de educación alternativa podría ser, pero no con el mismo peso de que venga de una institución pública, ¿no? Claro, de un colegio, o sea, que exclusivamente se dedica al tema de educación. Ok. Ahora, mira, yo creo, esto es una respuesta eminentemente de carácter personal, igual al final lo podemos analizar y al final te dejo mi número y lo vemos. Yo creo que podríamos utilizar las mismas reglas que, por ejemplo, que se utilizan para los institutos de capacitación. Claro, porque para algunos casos, por ejemplo, servir a reconocer que centros de capacitación, ¿sí? Que no tengan un registro educativo, es válido la experiencia siempre que se acredite. Yo creo que no habría ningún problema si vamos por ese lado, ¿no? O sea, yo creo que esa es la solución administrativa. Lo que pasa es que la gestión pública es muy versátil y tienes este tipo de situaciones que se pueden presentar. La respuesta que te diría es en pensar en la forma. O sea, ese tipo de cosas se presentan en la gestión municipal, en cualquier tipo de gestión todos los días. Pero yo creo que es mucho el tema de pensar en las formas. ¿Sí? Gracias, Leslie. De verdad, me has hecho pensar en un caso bastante atípico. Uber, te escucho. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, bueno, en caso que ahora asuma la nueva gestión municipal, generalmente el alcalde, el gerente, toma la decisión de rotar al personal, a los nombrados me refiero, a los que tienen derechos ganados, si se puede decir. ¿Necesariamente debe hacerse con consentimiento del servidor público o es potestad del alcalde rotar, eh, bueno, por decisión propia y por un principio de autoridad? Gracias. De gestión de cumplir las mismas condiciones es parte de la administración pública. Claro, por ejemplo, un asistente de contabilidad que lo pase a ser asistente de tesorería y vas a realizar en equidad las mismas labores, ¿no? O sea, lo que sería irracional, incluso un tema que puede ir por el hostigamiento laboral, no sé, pues es que alguien que realiza funciones de asistente lo mandes pues de, no sé, pues de pepenador, ¿no? Eso sería irracional, ¿no? O que lo mandes a una de serenazgo, o sea, son cosas irracionales, aunque déjame decirte que yo lo he visto. Entonces, es bajo el principio de autoridad, es eminentemente por parte de la entidad, pero, ¿sí? Tiene que ser motivada. Claro, no es un capricho, no es que yo diga, bueno, ahora soy alcalde, no se me escucha, me dice. ¿Es para todos igual? Por favor, confírmeme. Disculpen las disculpas del caso porque mi internet está un poco mal. Y la verdad es que estoy todavía en el trabajo porque estoy llegando de las 6 de la tarde, desde que he salido del trabajo hasta ahorita y pues tengo que ir a mi casa. Las disculpas del caso. ¿Sí? Ah, ya. La respuesta desde el inicio me dice. Muy bien. La verdad es que es parte, ¿sí? Bajo el principio de autoridad y de gestión del Sistema Nacional de Recursos Humanos, poder hacer las rotaciones de personal, ¿sí? Pero esto no es algo a capricho, esto no es algo bueno, se me ocurre, soy alcalde todopoderoso, como en algunos casos, y modifico, ¿no? La organización de recursos humanos. No, tiene que haber un fundamento, porque si no estaríamos ante situaciones posiblemente de hostigamiento, ¿sí? O de medidas arbitrarias. O sea, de verdad, en el tema de rotación hay que tener mucho cuidado. Además, que, o sea, como les comentaba, las rotaciones siempre va a ser en puestos afines. O sea, ya yo soy asesor legal, ¿sí? No gerente de asesoría legal, cumplo una función de asesor legal, para poner un ejemplo, y pues sería raro que me manden a contabilidad, ¿no? Contabilidad, ni idea, ¿no? Pero sí me podría, por ejemplo, poner, digamos, por especialidad como asesor legal o como consultor jurídico de la oficina de obras. ¿Por qué? Porque soy especialista en contrataciones. Claro, o sea, es la afinidad.
¿Cómo se comunica al personal? Como es una decisión administrativa, yo creo que debe ser por resolución. Ahora, ¿puede ser por memo? Sí, principio de informalismo. Pero por su naturaleza de carácter resolutiva o decisoria, el documento correcto es una resolución. Porque en un memo no puedes motivar, pero en la resolución sí tienes capacidad motivatoria. Y no resolución de alcaldía. Si el de administración puede emitir resoluciones de administración, porque es el jefe. Si no tiene capacidad de resolutiva, tendría que ser el gerente municipal. ¿Sí? Listo. Ajá. También tiene que ver mucho el tipo de contrato, cierto, cierto. Pero sobre todo en sistemas generales o en actividades, en regímenes generales, 276, 728 y CAS, la labor tiene que ser afín, ¿no? Salvo sea personal obrero, que deben estar en 728 y bajo un tema de necesidad de servicio, no sé en qué momento a servicio le ocurrió eso, puedes contratar también por CAS, trabajadores, serenazgos, policías municipales, en CAS. A mí me pareció raro, pero bueno, servir hace cosas así de vez en cuando. ¿Sí? Listo. Muy bien, creo que estamos avanzando a buen ritmo. Otra, función de fomento. De esta función se puede hablar mucho, es una función bastante amplia. ¿Sí? A ver, voy a terminar esto y pasamos una ronda de preguntas más, porque creo que tengo algunas diapositivas y tengo que terminar. ¿Sí? Otro, la actividad administrativa de fomento está referido a las actuaciones que buscan persuadir a los beneficiarios mediante actuaciones o actividades más ventajosas y que satisfagan la misma necesidad. Por ejemplo, en vez de yo utilizar el sancionador o el coactivo para cobros de tributación, utilizo los famosos beneficios tributarios. ¿Qué estás haciendo? Buscando que las personas cumplan con sus obligaciones y no utilice actividad sancionadora. Pero también la función de fomento está en relación a la promoción de la educación, comercio, mercados, MIPES, turismo, cultura. Y a veces no le hemos dado cuenta, porque por ahí me preguntaban, ¿no? Y doctor, ¿podemos hacer centros de producción para poder dar trabajo? Sí, claro, está dentro de la función de fomento. O puedes gestionar, yo les recomiendo esto, que puedan, no se olviden que las obras públicas, incluso hay programas que promueven el trabajo, ¿no? Pero hay que gestionarlos. Es más, recomendación, ya esto sale de lo legal, esto sale de la experiencia, a los primeros que se presentan en programas nacionales, por lo general en ese tiempo, en esos primeros días de gestión, para los que se presentan, por ejemplo, al Lurawi Perú, que antes se llamaba Trabaja Perú, van a tener más opciones por la experiencia, no lo digo que las estadísticas lo digan así, que una municipalidad que presente su proyecto o sus fichas en junio, julio. Ponerse a pensar en cosas así. O, por ejemplo, cómo va la regulación de comercio, o qué actividades podemos hacer para fomentar la educación. Eso es algo que vamos a empezar a ponernos a pensar dentro de estos 100 primeros días de gestión. Acá es importante tener a un gerente que tenga la capacidad visionaria, no tenga una de desarrollo económico, por ejemplo, de desarrollo local. Es un visionario, ¿no? En temas productivos. Listo, claro. Por ahí me dicen, una resolución es un acto administrativo. Sí, efectivamente, pero puede haber resoluciones que no son actos administrativos. Puede haber resoluciones que pueden hacer actos de administración interna, ahí para poderles poner un dato también, porque hay actos de administración interna que son decisiones y no son necesariamente actos administrativos. Bueno, eso cuando hablemos de derecho administrativo.
y otras formas para cumplir, ¿no? Obligaciones. Otra forma de fomento es los famosos reconocimientos, ¿no? A veces en los aniversarios se hace reconocimientos a las principales autoridades de nuestro distrito, de la provincia. Listo. Y esto creo que no voy a tratarlo al detalle, porque esto ya lo hemos venido comentando, incluso tenemos una clase para hablar de los sistemas administrativos, es el tema de la regulación de procesos de administración interna. Y los procesos de administración interna básicamente están en relación a dos cosas: regulación y gestión de los sistemas administrativos. Pregunta, ¿cuántos sistemas administrativos existen? Rapidito, eso está en la memoria del que trabaja en la gestión pública. ¿Cuántos son? Facilito. 11, claro, 11. Solamente son 11. ¿Sí? Entonces, tener una correcta gestión de sistemas administrativos. Dos, tener una correcta gestión, ¿sí?, de procesos, ¿no? Por eso la necesidad de crear reglamentos, procesos de institucionalización. Otro, el tema de la consideración de la gestión de procesos. ¿Y cómo vamos a tener una correcta gestión de procesos? Tener énfasis en la gestión del presupuesto, los recursos humanos. Y otro punto que creo que a nivel presupuestal se tiene que manejar es el tema de la disponibilidad financiera, del cual vamos a hablar cuando hablemos de sistemas. Otro, acciones administrativas. ¿Qué acciones se nos van a venir en estos 100 primeros días de gestión? Yo, algunas que puedo mencionar. Primero, el famoso cambio de firmas, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué es importante el cambio de firmas? A veces cuando tenemos municipalidades, yo les recomiendo que tengamos mucho cuidado en este tema y leemos fino. ¿Por qué? Porque el tema del manejo, de acreditar los responsables de cuentas bancarias, sobre todo en el Banco de la Nación, no en el MEF o en la Dirección de Tesoro Público, para ser objetivos, ahí se solicita, porque ahí solamente tiene un formato, pero demora mucho el trámite ante el banco. E imagínense las 1.600 municipalidades que van a iniciar su cambio de firmas. Entonces, en algunos casos, es una recomendación, no lo digo que sea así, que tengan mucho cuidado cuando cambien a las autoridades o quieran desvincular a aquellos que tienen el registro de firmas. Porque en estos primeros 3 meses demora. ¿Y cuál es la consecuencia administrativa? Pagos, ¿sí? En algunos casos no vas a poder pagar. Y al 100% vas a tener proveedores, vas a tener a tu personal que no vas a poder pagar, de verdad te van a querer prender la municipalidad. Y en fin, si son asesores, son autoridades, es una recomendación. Es una recomendación que hay que tomar en cuenta cuando iniciamos gestión. Otra acción administrativa, creo, potente, la famosa presentación de declaración jurada de patrimonio, y también, ¿no?, para las famosas declaraciones juradas de interés, sobre todo para temas de transparencia. Yo creo que es una acción, si bien administrativa, pero también política, ¿sí? O sea, después, política. También es una decisión política, ¿no? Porque te haces ver como y eso es la idea que se tiene que tener, no solamente la idea, sino también la acción, de ser un profesional pro, de ser un profesional o de ser una autoridad transparente, que no tienes intereses ni familiares, ni personales, ni empresariales para desarrollar este tipo de actividades. Y otro es conocer, ¿no?, la estructura organizativa, el personal y el funcionamiento del pliego. ¿Sí? Ahora, ¿cómo conocemos la estructura organizativa? Vamos a hablar de la gestión de recursos humanos, algunas recomendaciones en recursos humanos para la gestión. Tenemos, en la siguiente clase vamos a hablar eso al detalle. Y además, prever, ¿no?, el correcto funcionamiento del pliego, ¿no? ¿Y cómo preveo el correcto funcionamiento? Capacita a los regidores o a los consejeros. Sí, si alguien es regidor, con mucho gusto me invitan y yo me doy un espacio en mi agenda y con mucho gusto los capacito, de verdad. Porque yo creo que es un momento importante, porque partiendo de que los regidores o los consejeros, muchos de ellos nunca han trabajado en gestión municipal o nunca han estado. Y a veces se cometen ciertos errores, ¿sí?, en
en conflictos, ¿sí? O sea, esto es un tema que genera cierta problemática. Pueden, por ejemplo, acá crear un instrumento, crear las comisiones y después crear su reglamento interno del Consejo Municipal, ¿sí? Y después organizar el pliego y las funciones del propio Consejo. Listo. Y por último, las famosas acciones políticas. ¿Qué acciones políticas es recomendable en estos 100 primeros días de confianza? ¿Sí? Por ejemplo, los actos protocolares de juramentación en algunos lugares, el 1 o el primero o el 2 están haciendo su juramentación, que no es un acto eminentemente de carácter, o sea, que la norma expresamente o que la ley orgánica o que la ley de gobiernos regionales lo obliga, sino más bien es un tema protocolar, un tema un tanto más político, ¿sí? Importante y necesario de conocer, ¿no? O sea, esto creo que se debe conocer. Además, en este acto protocolar, en algunos lugares, se recomienda, ¿no? Invitar participantes, si tiene centros poblados, invitar a centros poblados, a otras autoridades, y es un tema más político. Ahora, si no lo quieres hacer, no pasa nada, ¿no? Por otra parte, se puede convocar a reuniones con los diferentes sectores ciudadanos, ¿no? O sea, promocionemos la participación ciudadana. Claro, yo creo que esto es clave, ¿eh? Porque quien te va a decir las necesidades, los estándares, la calidad y la participación dentro de la estructura administrativa de la misma sociedad. Entonces, oye, uno de los principios de la gestión municipal es la participación ciudadana. Entonces, convoquemos, pues. Convoquemos. O sea, yo de verdad esta vez he tenido la oportunidad, mi estudio asesorar una buena cantidad de municipalidades y básicamente, o sea, la recomendación a nivel político es, y si son asesores o trabajan como asesores en municipalidades, recomienden eso. O sea, la carga técnica es de nosotros, ¿no? De los asesores, de los jefes de presupuestos, de los gestores de sistemas administrativos, pero la parte política es del alcalde, la parte política es de los regidores. Salgan a las calles, conversen, reúnanse. O sea, traigan la necesidad y nosotros buscaremos la parte técnica o la viabilidad técnica para atender. Y si no se puede, bueno, pues hay que buscar un lenguaje político para poder atender esas necesidades. O sea, yo creo que otro de los errores, o uno de los errores que comete una autoridad, alcalde o regidor, es decir sí a todo o no a todo, ¿no? La forma es cómo decirlo, ¿no? Y eso ya es político, eso ya no tiene técnico. Eso los técnicos pecamos de ser muy metódicos, ¿no? Por eso yo, un poco en broma, un poco en serio, a veces a los alcaldes le digo, si vas a tener un gerente municipal que tenga mucho tacto político. Y no porque lo político sea malo, sino porque vas a lidiar con personas. Y hay que tratarlas de una forma, o sea, un gerente no puede tener, o sea, no puede ser, tener una capacidad de moldeabilidad, de manejar personas, ¿no? Aunque he visto casos, de verdad. Y por otra parte, se recomienda un informe de estado situacional. Eso podría ser, ¿no? Al concluir los 100 primeros días de gestión, hacemos un proceso de información a la población de qué se encontró, de qué brechas hay, no con una finalidad de echarle barro, ¿no? Como se dice en el lenguaje popular a la gestión anterior, sino más bien para ver cómo vamos a trabajar, qué hemos encontrado, qué se va a hacer y a futuro qué actividades vamos a realizar. Y creo que durante estos días de gestión es mucho el tema de transparencia, porque hay mucha expectativa de las personas. Si hay un momento crucial para poder realizar gestión, es estos 100 primeros días. Muy bien, doctores y doctoras, ha sido un gusto compartir con ustedes estas 2 horas, de verdad. Si me ven
con cara de cansado, no lo estoy, o sea, es mi cara, no, mi cara de todos los días, pero ahora estoy dando clases desde bastante temprano, pero muy contento, de verdad, muy contento de tocar esos temas. A mí me apasiona mucho lo académico, y yo creo que una de las mejores formas de poder, de poder mejorar la gestión pública es enseñar lo poco que uno sabe, compartirlo, y de verdad, como les dije cuando inicié este curso, no existe un libro que te diga o así se gobierna, ¿no? Si no, miren los errores de los presidentes, las metidas de pata de muchas autoridades. Y yo creo que es mucho el aprender, y el aprender se da en las calles, y créanme, quien más aprende con sus preguntas es quien está exponiendo. Muy bien, voy a responder un par de preguntas más para poder cerrar nuestra sesión, y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver. Listo, no, igual si desean mi número, ahí está mi número, está mi correo electrónico, y de verdad si tienen un caso personal o tienen un caso en cual los quiera ayudar, con mucho gusto, de verdad, ¿sí? O quieren material, ¿no? Yo veo que hay varios estudiantes por ahí, si quieren libros de derecho administrativo, derecho municipal, me escriben y en un momento se los comparto, ¿sí? O sea, la información yo creo que es como la luz, ¿no? Cuanto más lo compartes, más brilla, ¿no? Eso es un proverbio oriental. Listo. No sé, si no hay más preguntas, cerramos la sesión. Creo Sí, que doctor. el sábado creo que no tenemos clase porque es Navidad, ¿no? Sí, doctor. El día sábado no tenemos clase, pero el día, a ver, 26, que es lunes, de la próxima semana ya tendremos sesión de clase. Listo, Reider. Entonces, de mi parte, bueno, gracias. Ha sido un gusto compartir este par de horas con ustedes, de verdad, muy alegre. Y bueno, a su disposición, cuando ustedes quieran, me escriben, y espero que pasen felices fiestas. Yo creo que es un momento para poder compartir con la familia, aunque los que estamos transfiriendo municipalidades estamos así hasta el cuello, ¿no? Sí, pues, para aquellos que están transfiriendo estas semanas, estas dos semanas que se vienen son de verdad bastante pesadas, porque todo se viene, ¿no? Y bueno, si hay problemas, si hay temas que quieran compartir, si hay temas que necesitan información, con mucho gusto me escriben cuando ustedes quieran, y de verdad a su disposición, ¿sí? Excelente, doctor.